que saber manejar todo tipo de complicaciones o de entidades asociadas al manejo de esta entidad para poder ofrecerle el mejor cuidado a nuestros pacientes. En este caso, vamos a hablar de pouchitis. Voy a hablar indiferentemente de pouchitis y de reservoritis. Pues, algunos le dicen reservoritis, pero vamos a usar el anglicismo, no sé si está aceptado o no, de pouchitis. Voy a empezar por decirles que 25% de pacientes con colitis ulcerativa van a requerir colectomía durante su vida. Básicamente las indicaciones todos ustedes las conocen, ¿no? Refractariedad al tratamiento médico, falla una colitis ulcerativa aguda severa que no responde al tratamiento médico, pacientes con displasias también requieren colectomía. Por lo tanto, eso no es despreciable. De cada 4 pacientes, 1 va a terminar en cirugía a lo largo de su vida. Pouchitis la empezó a recibir Koch, el de reservorio tipo K, que ya les voy a mostrar desde 1977, y posteriormente ya cuando se empezó a hacer los reservorios con anastomosis ileoanal por Pax y Tsunoyama en 1980, los dos en 2 sitios diferentes la describieron, ya empieza pues a adaptarse el término pouchitis a la inflamación de este reservorio pues, o bolsa que se estaba haciendo. Es la complicación más frecuente del reservorio ileoanal, ya prevalencia casi que 23 a 46%. Y miren qué curioso, en pacientes que se hacen colectomía por poliposia de neumatosis familiar, es menos del 10% la presencia de pouchitis. La incidencia anual es hasta un 40%, 10 a 15% es en pouchitis crónica, que ya les voy a mencionar, y es causa de 10% el falla reservorio, la pouchitis. Estos son los tipos de reservorio, y tenemos el J, que es el más usado. Miren la punta de la J donde termine, que es en la parte del asa eferente. Aquí es la punta de la J, esta es el asa eferente. El tipo K, que era el que la boca pues, de la bolsa se colocaba hacia la piel, y eso solamente se usa en pacientes con mala función del esfínter anal. El tipo S en obeso, porque tiene un meso más corto, entonces le dejan mayor longitud entre esto es lo que se llama el cuff, que es el remanente rectal allí, pero como vamos a mencionar, y esas preferidas en obesos, pero definitivamente, y por la recomendación de SECO, que son la sociedad de cirujanos que están vinculados a la ECO y que hacen este tipo de cirugía, ellos recomiendan en el consenso de este año que el pouch tipo J es el estándar por ser más fácil de hacer y por mejores resultados, tanto en cuanto a menos complicaciones como resultados a largo plazo. Algo pequeño con respecto a la etiopatogénesis, la alteración de la microbiota intestinal. Es curioso que después de que se cierra la ileostomía y se pone a funcionar la bolsa ileal es cuando aparece la pouchitis. Entonces, desde las 6 semanas posterior al cierre ya se detecta inflamación histológica en estos pacientes y se cree que por la disminución en el movimiento intestinal asociado a esta parte del intestino delgado, que eso se hace con la parte distal del intestino delgado, mayor exposición a bacterias, metaplasia colónica con atrofia de vellosidades, la cual se ve entre los primeros 12 meses posterior a la activación pues, de la bolsa ileal como reservorio. No se pueden cultivar, hay pocas especies que se están vinculadas a formación de pouchitis bacteria porque 60-80% de las especies intestinales no son cultivables, por lo tanto no se le puede decir que E. coli, Shigella o algo así es el más asociado a este tipo de patología. También encontramos alteración de la respuesta celular tanto innata como adaptativa. En la innata vemos que hay activación de las células de Panet, aumento en la producción de péptidos como la defensina 5 y en la adaptativa incremento en la expresión de factores de necrosis tumoral y moléculas de adhesión celular. Factores de riesgo asociados, hay factores genéticos, se ha encontrado una relación con el alelo 2 del gen 2 del antagonista del receptor de interleuquina 1, del alelo del factor de necrosis tumoral y del gen NOD2, CAR15, con el que se asocia mucho a enfermedad de Crohn. Otros factores asociados, colitis ulcerativa extensa, ojo cuando se vaya a decidir la cirugía de estos pacientes, pensar siempre en el riesgo de pouchitis a largo plazo o posterior a la cirugía. La presencia de manifestaciones extraintestinales, trombocitosis previa a la colectomía, backwash y leitis, o sea, el compromiso de ilion distal en pacientes con colitis ulcerativa. Asociación con colagitis esclerosante primaria, de pronto es la más fuerte factor de riesgo para desarrollar pouchitis posteriormente. El hecho de que el paciente no fume es un factor de riesgo, si fuma tiene menos riesgo. El uso de AINES y las complicaciones isquémicas posterior a la cirugía. Y los marcadores serológicos, ya la doctora Janis en la primera conferencia habló algo de esto también. Los PEANCAS 56% versus 20% asociado a pouchitis crónica, una diferencia significativa, pero también antisevir, flagelina y anticuerpos microsomales.
una reciente revisión, un reciente metaanálisis donde 6 estudios con PANCAS y pauchitis crónica, y miren el orredio que es de 1.7 veces más en pacientes con pauchitis crónica que son positivos con PANCAS. Entonces, en general, y para cerrar la parte de etiopatogénesis, miren que son las mismas cosas que encontramos en todo paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Hay factores genéticos asociados, lo mismo que para colitis, que para Crohn. Hay alteración en la respuesta celular, tanto innata como adaptativa. Hay alteración en las bacterias, las famosas disbiosis que vemos en nuestros pacientes. Y bueno, también otros factores mecánicos ya, eso sí, propios de la cirugía, como la isquemia o factores luminales como el antiinflamatorio intestinal. Por lo tanto, la causa es multifactorial. ¿Cómo se define la pauchitis? La triada del Hospital San Marcos, publicada en 1986, miren la referencia, dice diarrea, hallazgos endoscópicos y hallazgos histopatológicos. Esto ha cambiado un poco, ya vamos a mencionar, pero eso fue lo que propusieron de entrada. Entonces, diarrea, más de 6 deposiciones al día, hallazgo endoscópico, edema, granularidad, friabilidad, pérdida del patrón vascular, sangrado, ulceración, y un mínimo de 4/6 en la severidad de infiltrado por nucleares y porcentaje de ulceración por campo de alto poder, que eso te lo dice el patólogo. Posteriormente, Sambor, hace ya casi 20 años, publica el PDAI, que es el índice de actividad de pauchitis. El puntaje total es de 18 y mire que tiene los mismos criterios clínicos, a la derecha, a la derecha mía, criterios endoscópicos y criterios histológicos. Entonces, 18 puntos son en total. Para diagnóstico o actividad de la enfermedad se requieren tener más de 7 puntos. Se define respuesta cuando disminuye 3 puntos del total y remisión cuando hay menos de 3 puntos del total de los 18. Es una clasificación bien interesante, muy buena para definir tanto diagnóstico como actividad de la enfermedad. ¿Qué dice la ECO en cuanto al diagnóstico de pauchitis? Dice, el diagnóstico de pauchitis requiere la presencia de síntomas, ojo, siempre síntomas, pero no solo síntomas, también criterios endoscópicos y criterios histológicos. Por lo tanto, implica que uno tiene que hacer una pauchoscopia, que ya le voy a mencionar, y perdónenme el término pauchoscopia también. Definitivamente, colitis ulcerativa extensa, manifestaciones extraintestinales, el ser no fumador, lo que mencionaba, PANCAS positivos, son factores de riesgo para pauchitis crónica. Entonces, pauchoscopia siempre es lo más confiable, nunca se contente de que el paciente incrementó el número de posiciones, démosle antibiótico. No, hay que siempre medir inflamación, hay que y preferiblemente siempre hacerla con el endoscopio, preferible al colonoscopio, es mucho más fácil para lo que vamos a examinar. Se toma biopsias a la bolsa ileal y el asa aferente, ya les voy a explicar los puntos endoscópicos, cómo se mide. Nunca tomen biopsias a la sutura, por favor, y evaluar edema, granularidad, friabilidad, sangrado y úlceras superficiales. También hay que meterse al ilion más allá, ya les voy a mostrar, y tomar biopsias de esa zona ya. Siempre que observen en la bolsa ileal que el compromiso es asimétrico y sobre todo si es inmediatamente posterior a la cirugía, siempre piensen en pauchitis de origen isquémico. Entonces probablemente eso tiene otras repercusiones. Hacemos BCG, PCR siempre a estos pacientes, estamos usando también calprotectina, porque un resultado por encima de 300 da una sensibilidad no tan alta, pero una especificidad sí muy alta de que el paciente tenga una pauchitis. Esto es lo que les decía, ¿no? Este es el famoso ojo de buey, que es típico de la tipo J. Aquí es la entrada a la bolsa, acá es el ilion proximal a la bolsa, de acá hay que tomar biopsias, aquí en la sutura nunca biopsias, sino de acá, de la parte de acá. Entonces, acá vamos hacia la punta de la J, esta es el asa eferente, esta es el asa eferente, la que va llegando a la bolsa. Y miren, esto es bien interesante, miren aquí donde está la anastomosis, miren el CUF, que es el remanente rectal, y todo esto es la anastomosis acá. Entonces, ojo que el término cufitis es cuando hay inflamación de este remanente rectal acá, y aquí la línea dentada. Entonces, esos parámetros endoscópicos, anatómicos, es importante aprenderlos porque si no, no vamos a hacer un buen reporte de una endoscopia de una bolsa ileal cuando nos llegue y cada vez es más frecuente. ¿Cómo se clasifica la pauchitis? Entonces hay varias clasificaciones. En mayo publicó, la clínica Mayo publicó hace 5 o 6 años, donde se dice idiopático secundaria. ¿Secundaria cuándo? Cuando hay AINES, cuando hay isquemia, cuando hay infecciones, ya vamos a mirar. Actividad, según la actividad en remisión, leve, moderada, severa, y para eso usamos el índice PDAI de actividad severa. ¿Cuándo? Cuando el paciente hay que hospitalizarlo por deshidratación e incontinencia severa. De acuerdo al patrón de actividad se clasifica en infrecuente, cuando son 1 o 2 episodios al año, recurrente, más de 3 episodios al año, o aquel que recae después de un mes del tratamiento antibiótico, y continua, que es el paciente que persiste con la actividad. Y por duración, lo cual es importante también definir si es aguda cuando tiene menos de 4 semanas o si es crónica cuando es más de 4 semanas. Esto es importante para el tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos pacientes con síntomas, siempre hay que hacer endoscopia y siempre hay que biopsiar.
si todo es normal, tiene un pouch irritable, así como hay colon irritable, también hay pouch irritable, y eso probablemente ahí entra en juego el antidepresivo, todo lo que conocemos en colon irritable. Si es asimétrica y si hay compromiso más allá en la parte de la aferente, pouchitis isquémica, siempre el diagnóstico diferencial, y pouchitis difusa. Si hay pouchitis difusa hay que hacer estos exámenes, siempre descartar causa secundaria, toxina para Clostridio, en la biopsia siempre que nos miren citomegalovirus, cándida, coprocultivo, aunque como les dije no son muy cultivables, perfil bioquímico hepático para descartar colangitis esclerosante primaria asociada, ANAS, serología para enfermedad celíaca como diagnóstico diferencial. Dependiendo de la causa, obviamente trataremos y si no encontramos nada, consideramos que es una pouchitis idiopática, que es la gran mayoría y son las que vamos a enfocar el tratamiento acá. La pouchitis es una de las complicaciones de la bolsa ciliar, pero la bolsa ciliar también se puede complicar por otras cosas. Por ejemplo, aquí tenemos un Crohn, ¿cierto? Aquí tenemos una fístula y tenemos una úlcera asociada a enfermedad de Crohn. Acá tenemos una fuga, un leak que llaman, postquirúrgico. Acá tenemos un seno, se forma el seno acá, miren en radiología aquí cómo se ve, son complicaciones quirúrgicas asociadas a la anastomosis, a la sutura. Esto sí es una pouchitis idiopática con compromiso difuso, pero miren esta pouchitis isquémica que solamente segmentario acá. Esta es cufitis, solamente el remanente rectal está comprometido. Y acá tenemos una asociada por AINES, ¿no? También que es una entidad pouchitis asociada a los AINES. Tratamiento. Inmediatamente posterior al cierre de la ileostomía siempre empiezan complicaciones quirúrgicas, isquemia, filtración de la anastomosis, para eso hay que estudiarlo, probablemente hay que hacer bolsograma o hacer una resonancia pélvica que nos permita mirar esa parte. 40% no recurren después del primer tratamiento antibiótico, o sea, uno los trata y no recurren 40%. 5 a 10% recaen o se vuelven refractarios a tratamiento antibiótico. Y casi siempre las pouchitis son más frecuentes en los 6 primeros meses posterior al cierre de la ileostomía, que es lo que hay que tener pendiente, sobre todo en esos primeros 6 meses con estos pacientes. Una bolsa ileal sana en general tiene 4 a 7 deposiciones al día, o sea, no esperen que el paciente con bolsa ileal vaya a tener una deposición dura al día, eso no es, o sea, normalmente un pouch sano puede tener de 4 a 7 y se ha medido y se cree que el contenido máximo debe ser de 700 mililitros al día, normalmente una persona son 200 mililitros al día, entonces va a ser un poco más de lo normal y que tenga continencia. Si esto se sale, si las deposiciones son más, pues ECO recomienda loperamida como una droga efectiva para reducir la frecuencia de las deposiciones en pacientes con pouch. Colestiramina y Psyllium es útil, sin embargo el nivel de evidencia es menor. Pero la loperamida, la dosis más o menos que usamos pues es de 8 miligramos al día, casi que 4 tabletas al día, lo cual no es tan poco, pero pues, es necesaria en algunos pacientes. Hay una cosa bien interesante, este artículo se lo he publicado en junio en American Journal of Gastroenterology, donde se habla el nivel de calprotectina como predictor de pouchitis. Entonces, ¿qué hacían? Tomaron pacientes, le iban midiendo la calprotectina, que estaban sanos, con su bolsa funcionando muy bien, y le hacían exámenes de calprotectina cada 2 meses. Y vieron que niveles de 56 microgramos 2 meses previos al diagnóstico puede predecir con una sensibilidad del 100%, con especificidad del 84%, que es bastante buena, que el paciente en los próximos 2 meses te va a hacer una pouchitis. Entonces, hacer seguimiento estricto aún en pacientes funcionando bien la bolsa ileal es una opción para prevenir probablemente recaídas severas en estos pacientes. ¿Qué antibiótico usamos? Ciprometronidazol, esta revisión de Cochrane, solamente un estudio, miren que solamente un estudio demuestra que ahí es mejor la ciprofloxacina que el metronidazol y con un perfil de seguridad mejor, menos eventos adversos. Ya si el paciente no responde o si es en caso, eso es para pouchitis aguda, para una pouchitis crónica, ya dijimos duración más de 4 semanas, siempre descartar las causas secundarias, infecciones, AINES, citomegalovirus, cándida, Clostridio, no con eso. Y ya en esos pacientes se usan combinación de antibióticos, el paciente que no mejoró a un solo antibiótico, monoterapia con un solo antibiótico. Entonces acá tenemos combinaciones. Ciprorifaximina, 15 días, respuesta 88%. Ciprometronidazol, 28 días, respuesta 82%. Miren que funciona, ¿no? En caso de que no responda a los antibióticos, hay estudios, todos estos son series de casos, no hay estudios con RCT controlado, aleatorizados, comprobados con placebo en esta entidad. Esta es una entidad relativamente nueva, lo cual pues, solamente tenemos estudios con serie de casos. Budesonida, liberación ileal, sobre todo cuando hay Crohn del pouch, sirve y Crohn leve, 75%. Se ha usado infliximab, un estudio español, 33 pacientes, respuesta 52 semanas, 27% completa. Estudio con adalimumab, 48 pacientes en Crohn del pouch,
respuesta completa en 33% a 25 meses de seguimiento. Y miren qué tan interesante, esto lo publicó Bochin, que es la persona que más sabe de pouchitis en el mundo, por lo menos el que más publica. 150 pacientes con estenosis del pouch, 85% lograron mantener el pouch, la bolsa, por más de 25 años con dilatación endoscópica, lo cual es una alternativa en estos pacientes en caso de estenosis. ¿Qué recomienda ECO? Que en pouchitis crónicas una combinación de 2 antibióticos es efectiva. Ojalá metronidazol, cipro es una opción, pero si no quieren metronidazol, cipro, rifaximina, como mencionamos, puede ser una opción, o cipro, tinidazol también es una opción y hay estudios. Budesonida es una alternativa, infliximab es efectiva para el tratamiento de pouchitis crónica refractaria y yo creo que adalimumab también. Prevención de recaídas, hay estudios con probióticos, BSL número 3 es el probiótico que más se ha usado en esto, ningún otro de los probióticos que tenemos en Colombia, pues no voy a mencionar nombres, pero todos los que ustedes conocen se ha estudiado para esto, entonces siempre, así en este caso de pouchitis, siempre el BSL3 es el que tiene indicación para prevenir la recaída en pacientes con pouchitis recurrente. Y lo otro es el tratamiento de la cufitis, que es el remanente rectal que les mostré en la imagen endoscópica. La cufitis o recto retenido debe inducir síntomas. La diferencia acá es que sangra mucho. Los pacientes con cufitis, como es en toda la línea, ahí en la anastomosis, el paciente con cada movimiento intestinal va a sangrar mucho. Por eso se diferencia más de la pouchitis, la cufitis de la pouchitis. En este caso, A5 azatópicos supositorios 500 miligramos cada 12 horas son efectivos en mejorar la cufitis. Si el paciente, y esta recomendación también del grupo de SECO, pacientes con pouchitis refractaria crónica que no responda a antibióticos, que no responda a esteroides, que no responda a inmunosupresores, que no responda a anti-TNF, probablemente deben ser evaluados por cirujano colorectal para considerar una ileostomía permanente o el retiro o exclusión del pouch de la bolsa. Para finalizar, y para que se lleven más o menos un poco claro cómo lo que nosotros como gastroenterólogo, incluso como coloprotólogo, deberíamos saber del tratamiento de esto, el tratamiento de pouchitis es idealmente ciprofloxacina como tratamiento inicial, 1 gramo día o metronidazol 1 a 1.5 gramos día por 2 semanas es suficiente. Si el paciente responde y si vuelve a recaer, le hacemos otro tratamiento a demanda con antibióticos. Si el paciente se vuelve dependiente de antibióticos, entran en juego los probióticos, pero los estudios están con BCL3. No sé si los otros probióticos que tenemos en Colombia funcionan. Acá BCL3 no hay. Si la pouchitis es refractaria a antibióticos, siempre descartar causas secundarias. Ojo con las causas infecciosas, citomegalovirus y tratarlo con valganciclovir si hay complicaciones infecciosas, Clostridium y tratarlo vancomicina, metronidazol, ya ustedes, o trasplante fecal que ya nos van a hablar más adelante. Y ya si es asociado a inmunidad, colangitis esclerosante o autoinmunidad, midiendo pesanas, IgG4 y estos pacientes se manejan si no responden a antibióticos, tanto monoterapia como combinado, con budesonida, con salacina, con anti-TNF. Si definitivamente no hay respuesta a nada, el paciente debe ser llevado a cirugía. Mil gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Juliado, por su excelente presentación.